la razón por la cual nos aventamos una caminata muy suave. Acá dice Cascada Pueblo. Chequen ahí un vato bajando unos cocos. Para las mejores playas de Puerto Vallarta, Cabo Corriente. ¿Qué hubo? Estamos en Yelapa, acompáñame a conocer este hermoso lugar. Estamos en el hermoso malecón de Puerto Vallarta y hoy nos vamos a adentrar a una misión bien interesante, ya que es un lugar que me han recomendado un montón. Se llama Yelapa y me gusta mucho porque es de esas experiencias que me encantan, que para llegar ocupas agarrar una lanchita y demás, entonces se va a poner bien suave. Pero antes, ahorita fuimos a desayunar a un lugar que se llama El Campanario, muy recomendado. Ya tenemos el video por acá en el canal. De hecho, tenemos varios videos en Puerto Vallarta de restaurantes, playas, incluso hoteles, de varias cosas que hacer. Entonces, si te quieres echar un clavado, suscribirte a este canal, eres cordialmente invitado. Entonces, ahorita fuimos a ese campanario. Es un lugar así casero, sobre todo económico y muy bueno, entonces muy recomendado por acá. Nos desayunamos unos chilaquiles con pollo, bien sabrosos. Sin más, acompáñenme a adentrarme en esa misión de descubrir cómo es llegar a Yelapa, los precios de esa lanchita, todo iremos viendo en este video. Entonces, sin más, lo primero que tenemos que hacer es de acá donde está el malecón, llegar a un lugar que se llama Boca de Tomatlán, que se hacen como 40 minutos más o menos, para de ahí tomar una lanchita. Entonces, vámonos. Y ya estamos acá mero en Boca de Tomatlán. Aquí empiezas a bajar hasta que llegas a la parte del embarcadero. El camino, la verdad es que está bastante agradable, ya que es mucha naturaleza. Pasas por unas playas por allá que incluso ya fuimos en ese canal, Conchas Chinas, Playa Las Gemelas, varios hoteles como Garza Blanca, que también incluso ya nos dimos una vuelta por acá, Playa Palmares también. Entonces es un camino bastante agradable, 40 minutos más o menos. Por acá llegas, tienen varios estacionamientos. Hay varias maneras de llegar, por ejemplo hay un camión que sale de un Oxxo por allá por el malecón, que llegas acá a Boca de Tomatlán y otros destinos, o también en taxi o incluso en tu carro. Yo me vine manejando, hice 40 minutos más o menos, yo no manejo en chinga, entonces es el tiempo que me hice, es un tiempo estándar, por así decirlo, que te vas a hacer, donde vamos a averiguar cómo está todo el rollo para tomar la lanchita. Por acá ya se empieza a ver el embarcadero. Ahí en la playa vamos a investigar cómo está todo el merequetengue para irnos a Yelapa. Los estacionamientos por acá, estuve preguntando, andan rondando los 100 pesos por día. Por acá vemos algunos restaurantes de mariscos, que ya fuimos a uno cuando fuimos a Colomitos. Venimos a desayunar a uno de ellos y rico, la verdad. De hecho ahí nos fuimos caminando, es como otro trip todavía. Por acá ya nos estamos adentrando lo que es el embarcadero acá en Boca de Tomatlán, a preguntar cómo está para llegar a Yelapa. Tenemos unas palapitas bien a gusto de los restaurantes que te puedes instalar también. Los destinos no solo van a Yelapa, sino hay varias playas hermosas por acá. Está Colomitos, Quimixto, Las Ánimas, Majahuitas, entre otras. Entonces, para las mejores playas de Puerto Vallarta, Cabo Corriente, Ánimas, Quimixto, Majahuitas, Yelapa, regreso Puerto Vallarta, zona romántica. ¿Y qué precio tiene, amigo? Tour, te sale 4,000 pesos ida y vuelta, tiempo abierto. 1, 2, 3, hasta 8 personas. Son varios, ¿verdad? Sí. Sale, Guti, muchas gracias. Ya está. Ánimo. Vemos unas personas llegando, desembarcando por acá. Y pues vamos a investigar en cuánto nos sale irnos hacia Yelapa. Pues ya fuimos a investigar por allá al muelle cuánto sale y cuándo sale la lancha hacia Yelapa. Y bueno, me estaban comentando que son cada hora que sale, entonces acaba de ir el de las 2 y ya son como las 2:20 ahorita. Entonces tenemos que esperar hasta las 3. Tenemos ahorita como 40 minutos y el precio son 120 pesos de ida, 120 pesos de regreso, o sea, 240. Viaje redondo. Y para esperar nos venimos a este restaurante que de hecho ya lo conocíamos cuando fuimos a Colomitos. Venimos acá a desayunar, venden como entre mariscos y varias cosas. Y ahorita nos pedimos una limonadita pues para esperar, porque ahorita hay un solazo, aprovechamos para sentarnos acá un ratillo. Que nos faltan como 40 minutos o menos para irnos a Yelapa. Es un lugar que está literal aquí enfrente de donde está el embarcadero. Entonces, chequen ahí, hay un vato trepado bajando unos cocos. Qué valor subirte hacia allá así nomás. Se tuvo que haber trepado. Con mis respetos para ese amigo, se ha aventado unos buenos cocos. Chequen cómo baja los cocos, como fueron. Va bajando.
Ya compramos por acá el boletito, 240 pesos de ida y de regreso a Yelapa. Ya venimos entrando por acá de lanchita. Pues ya llegamos. Venimos llegando por acá a Yelapa, fue toda una aventura la lanchita. Ya se puede ver por acá la playa en Yelapa. Hay varios puntos donde te puedes bajar, nosotros nos bajamos, estaba ya muy cerca de la playa. Y como les decía, el trayecto, sí, fueron como 30 minutos. Así. Ahorita que estaba allá en el embarcadero en Boca de Tomatlán, estuve observando que en la lancha que iban muchas personas que yo siento que son personas que viven acá porque traían como que el mandado, como que fueron a surtirse por varias cosas y se regresaron para acá. Incluso mucha gente le gusta mucho venirse a pasar aquí un fin de semana. Hay hoteles y demás para pasártela bien a gusto por acá en Yelapa. Esta es la playa acá en Yelapa. Muchas lanchitas por ahí. Por acá se ven varios restaurantes, por ejemplo ese que se llama Del Mar, ya por el puro nombre me gustó. Por acá otros. Muchos camastros con su sombrilla. Hasta masajes por acá. Muchas opciones, mariscos más que nada. Ahorita vamos a regresar por allá, degustar algo. Ya vi un restaurante que me llamó la atención, entonces les voy a ir a pedirnos por ahí un aguachilito. Es el favorito siempre, el aguachile verde. Acá en Yelapa para degustar acá su sazón. Y pues bueno, ahorita vamos a adentrarnos a caminar a una parte del pueblito acá en Yelapa que se ve que está muy lindo, donde también hay una cascada, entonces se va a poner interesante esta aventura. No se despeguen de este video. Yelapa es una playa, un pueblo que está en Cabo Corrientes, Jalisco, que es una playa que tiene mucha fama, muchas personas para venir a despejarte, a desconectarte, queda así como muy tranquila. La palabra Yelapa tiene origen purépecha y significa lugar donde se juntan o se encharcan las aguas. Y bueno, ahorita esa es la parte donde llegamos, esa es la parte de los restaurantes donde andamos caminando y ahorita nos dirigimos por acá al pueblito donde nos adentramos también a una cascada. Si eres amante de estos lugares en la naturaleza que son muy especiales, seguramente este lugar te va a gustar. Ahorita se hizo como un río, chequen, para cruzar, pues te cruzas así mero. Bueno, vamos a adentrar, nosotros nos venimos en tenis, vamos a darle. Acá se pone más Honduras, se ve más hondillo. Vamos a ver por dónde nos cruzamos. Bueno, ahorita me voy a calmar con la grabadera para cruzar, no vaya a ser que ahí nos demos un llegue. Y ahorita ya les muestro un poco para allá, porque sí por acá tenemos que cruzar un poquillo más extremo, porque por ahí está muy hondo. Si nos llegaba como por acá, para adentrarnos allá. Ya avanzamos un pedacillo, ahora sí vamos a adentrarnos al último pedazo. Lo logramos. No parece que estuviera complicado, pero sí, porque hay pedacillos hondos y no traigo ropa yo ahorita acuática. Entonces, nos venimos como, rodeamos un poquillo para allá.
mientras casi todos vienen por acá, porque traen traje de baño y así entonces. Y bueno, por aquí nos adentramos. Acá dice Cascada Pueblo. Para allá mejor. Y aquí giramos hacia la derecha. Ya me dijeron que caminando más o menos hacen como 10 minutos a la cascada. Entonces, pues vamos a darle. Escaleras empinadillas. Chequen la vista tan preciosa que se ve por acá. Unos murales muy padres. Siempre me gusta mucho encontrarme así con estas obras de arte. Por acá otros letreros, la playa, Yelapa, cascada, un museo incluso. Entonces sigamos por acá. Otra obra de arte muy padre. Parece así como un alebrije, ¿no? Una rana por ahí. Mariposas. Ahorita que vi pasar una moto, me acordé de que en Yelapa no hay autos como tal. Nada más vas a encontrar caballos, motocicletas. Entonces está muy agradable, muy a gusto para andar caminando por acá. Entonces ahorita nos dirigimos a esa cascada, que la he visto y se ve que está de verdad chula. Entonces ya con estas vistas que nos empezamos a encontrar, estamos viendo que el camino está valiendo de entrada mucho la pena. Y pues seguimos acá dándola. Vemos que hay muchos así como hospedajes. Airbnb, por ejemplo, la cabañita y así varios lugarcitos muy lindos que hay en Yelapa para hospedarte. Vendimias muy bonitas. Un café Inés. Estamos cruzando un puente. Abajo se ve un arroyo con un restaurancito. Se ve bien. Otro restaurante museo también está por allá. Restaurante Mar y Tierra, Yelapa. Un parquecito donde están jugando a gusto básquet. Y pues seguimos caminando. Ya estamos como a 5 minutos, me dijeron ahorita que pregunté. Y sí está un poco confuso, pero vas preguntando acá en el pueblito. Las personas muy amables te van como guiando ahí, que por acá, que por allá. Ya que no es un camino todo derecho. Y ya se empieza a escuchar. Y hemos llegado a la cascada. Bienvenidos. Por esto caminamos. La razón por la cual nos aventamos una caminata muy suave. Chequen nada más. Qué majestuosidad. Y como pueden ver, no hay nadie ahorita. Nos tocó para nosotros solos. Siempre la naturaleza es algo que me sorprende bastante, es algo mágico, inexplicable. Wow. El agua está frita. Imagínense ahí, bañándose bien a gusto. Súper hermoso este lugar, la verdad. Increíble. Como cuando fuimos a Colomito, ¿no? Haciendo esa reflexión de... En el camino si vienes pensando, ay, si me regreso, como que ya no se veía por dónde. Pero llegar y ver esto que es la recompensa, dices, valió totalmente la pena. Y la vida misma siempre es así, ¿no? La neta son subidas y bajadas y a veces uno quiere dejar proyectos, relaciones o cualquier cosa a medias, ¿no? Porque ya sientes como esa subida muy cansada, ¿no? Entonces dices, no, ya sabes que esto no me está llevando a ningún lado, pero si sigues a lo mejor llegas a un lugar así, imaginándonos que este lugar es el lugar que buscabas, ¿no? Por así decirlo. Como que me llegó también esa misma reflexión cuando fuimos a Colomito. Y si te está gustando este video, te quiero invitar a que te suscribas a tu canal, Arturo del Mar. En este canal encontrarás muchas cosas hermosas, lugares de comedera, turísticos, algunas series en ciudades bien interesantes: Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara, Mazatlán, Puerto Vallarta, pueblos mágicos también, playas o eventos bien pasados de lanza como la Feria de San Marcos. Pues te invito cordialmente a unirte a tu canal, Arturo del Mar, y sin más, continuamos. Aquí también te podrás encontrar un lugar donde hay baños y venden varias bebidas. Me comentan que cervezas, aguas, margaritas, cocolocos, algunos refrescos también. Pues para hidratarte después de esa caminata. La verdad es que muy padre la experiencia, ¿no? El sonido de la cascada, la naturaleza es algo que siempre me emociona bastante.
Me gusta mucho ese contacto de venir a buscar estos lugares que son mágicos y que vale la pena pues el trayecto, ¿no? Y ahorita pues ya nos queda una caminata de regreso que pues ya es más de bajadilla. Ya simplemente es dejarnos ir y pues también recorrer aquí el pueblito en Yelapa. Y ahorita ya nos estamos dando un poco de prisa, ya que la última lancha se regresa a las 6, entonces ahorita ya son como casi las 5, pero me gustaría llegar a probar también un restaurante, a ver si alcanzamos, que está ahí mero en la parte de la playa, entonces para degustar unos marisquitos por acá. Entonces vamos a darle prisa. Ya vamos como a la mitad del camino, ahorita ya casi regresamos, yo creo que sí nos da tiempo, ahorita vamos viendo, pero como las olas fluyendo. Como les contaba, muchas cuatrimotos así te encuentras por acá en Yelapa. Creo que vale la pena pararnos aquí para leer esto. Chequen. Sonríe para la vida, no solo para la foto. Haz más de eso que te hace feliz. Más amor. Estuviera súper padre obviamente quedarnos, pero el día de hoy no es el plan, entonces sí me gustaría, la verdad, regresar en ese plan. Es la primera vez que vengo a Yelapa y la neta era para conocer y adentrarme, venir a documentarles por acá en el canal, pero seguramente ya vendremos otra vez con esa calma para disfrutar al máximo. De bajadilla, más a gusto, ¿no? Caballito por acá. De regreso a la playa. Y hemos regresado al caminillo, tenemos que hacer lo mismo, misma dinámica. Vamos a cruzar otra vez el río, quitando los tenis y todo. Ahorita nos vemos ya. Lo hemos logrado. Ya estamos del otro lado. Fue una aventura eso, porque no es que esté muy lejos, sino que si te pierdes ahí 2-3 en el pueblito. Luego cruzar ahorita, porque sí, chequen, pasas por ahí, pero puedes rodear así como mediante las piedras, que fue lo que yo hice. Y chequen qué hermoso se ve. Las montañas, las palmeras, el mar por acá, majestuoso. Encontramos uno que se llama Angelinas Garden, que venden un poco de todo, por ejemplo entradas, ketotopos, guacamole, nachos, ceviche de pescado, de camarón, botana mixta, algunos cócteles como de camarón, pulpo, campechana, marisco fresco, por ejemplo langosta, camarones al gusto, filete, camarones al coco, algunas sopas por acá, antojitos mexicanos, que tacos, enchiladas, chile relleno, quesadillas y así varias cosas, hasta hamburguesa por acá, incluso postres y especialidades, por ejemplo mariscada, camarones a la momia, pescado entero, sopa de marisco y algunas bebidas por acá. El camarón sabe fresco. Me gustaría definirles el sabor. La salsa es lo que le da todo el toque al aguachile. Esta salsa viene siendo como tipo la salsa verde que te encuentras en cualquier taquería, pero imagínate que le pones más limón, un poquito más limón, y así sabe. Les digo, sabe diferente al aguachile que yo conozco. No está malo, pero sí diferentón. El camarón está muy fresco, muy bueno la verdad. Pues alcanzamos apenitas, son las 5:34. Ya a las 6 sale el último regreso allá a Boca de Tomatlán. Ya estamos por acá degustando ese aguachilito. Este lugar está muy a gusto, son como unas palapitas aquí. Lo más precioso acá, frente al mar. Una vista acá. Ya todos los restaurantes de hecho están cerrados o por cerrar. Encontré este que sigue abierto. Y acá degustando un aguachilito frente al mar.
Que la neta siempre nos gusta buscar esos lugares a donde vamos, como marisquitos frente al mar cuando es playa. Es una chulada, la verdad, siempre. Muy recomendado siempre buscar un lugar así. Siempre hay un lugar muy bueno y pues la experiencia se hace aún mejor. Incluso tienen sus baños y todo, por si deseas entrar. Y pues esto fue Yelapa. La verdad es que un lugar muy bonito con una vibra padre. Me hubiera gustado quedarme, ¿no?, para ver toda la experiencia y demás, pero pues hoy venimos a conocer y ver cómo está todo el rollo por acá en Yelapa por primera vez, ¿no?, desde la avenida y demás. Ver todo ese recorrido era la misión del día de hoy, investigar todo eso para compartírselos por acá en el canal, incluso comer algo por acá. Entonces justo nos dio el tiempo. Ahorita ya son a 12 minutos de que salga la última lanchita para de regreso allá a Boca de Tomatlán. Fue todo como muy justo, alcanzamos a hacer todas las cosas. La verdad, como no sabía cómo estaba el rollo, yo pensé que pues llegando allá a Boca de Tomatlán pues salían como a cada rato a Yelapa, pero no, salen cada hora para que tomen sus precauciones. Y de acá también de regreso son más o menos cada hora también. La verdad, un lugar como muy para conectarte con la naturaleza. Así se me figura mucho Yelapa. Me recuerda un poco en Mazatlán una que se llama la Isla de la Piedra. Es como similar, ¿no?, la experiencia y todo. También tienes que irte en lanchita y todo. Y tiene como esa vibra también. El pueblito de Yelapa así bien tranquilo, la cascada, que les digo. Incluso recomiendan mucho el pay también por acá en Yelapa y varias cosas que se pueden hacer. Entonces la verdad es que esta vez quise hacer lo más práctico posible para venirme así grabar lo más que pudiera en ese tiempo que tenía para venir. Entonces quería alcanzar ya todos los lugares. Cuando vienes acá a grabar pues sí, la experiencia es diferente. A mí me encanta, la verdad, se me hace muy padre, pero si es diferente, pues es estarle poniendo atención a todo, tratar de ir a esos lugares que les quiero compartir, dedicarle esos momentos para hacer unas tomas acá perronas, también el dron volarlo, y todo eso pues implica tiempo, y al final sí tenía como el tiempo más contado, pero sí que me gustaría regresar, la verdad, a gozar más de Yelapa, quedarme algunos días, y entre otras cosas que se pueden hacer, pues también venir a relajarte, a soltar todo, imagínense dormir aquí con el sonido del mar, despertar con esta calma, con esta tranquilidad. Pues bueno, otro destino más acá cerca de Puerto Vallarta, ya tenemos algunos. Me encanta estar descubriendo lugares y compartírselos por acá en el canal. La verdad es un placer. Tu madre, como revientan acá las olas bien perrón. Impone, ¿no?, el mar, la neta, siempre. Es algo bien pasado de lanza. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del video, por haberlo visto. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.